Extra urgente. El senador Mullin dice: los demócratas creen que los votantes son demasiado tontos para ver la verdad. El abogado del patriota Scharf dice: la Corte Suprema asesta un duro golpe a la pugna jurídica de Joe. Desmantelaron la mayoría de los cargos contra mí, dice el patriota, reaccionando a la sentencia sobre inmunidad. Matt Whitaker dice: los demócratas se vuelven locos ante el fallo de la Corte Suprema. Comenzamos el bloque informativo en Extra News. El senador Markwayne Mullin, republicano por Oklahoma, dijo que los demócratas tienen un problema mayor que los problemas cognitivos de Joe. Creen que los votantes estadounidenses son demasiado tontos como para darse cuenta a través de su propaganda de que las cosas van viento en popa bajo esta administración. Tuve un director ejecutivo que trabajó para mí toda la vida, dijo Mullin, que dirige el negocio de plomería de su familia en Oklahoma, al presentador de un medio. Su nombre es Ray Trimble y siempre decía que la prueba está en el pudín, es decir, que o a la cuchara se mantiene en pie por sí sola o es solo la sopa y la cuchara se cae. Aquí es lo mismo. Mullin dijo que la administración de Joe puede decir que la frontera está segura, pero luego salen informes de que hay personas del extranjero cruzando por la frontera y cometiendo daños en Estados Unidos. Al estadounidense promedio le cuesta $11,000 más al año vivir la vida que vivía antes que Joe asumiera el cargo que cuando el patriota estaba en el cargo, dijo Mullin. La prueba está en tu bolsillo en ese momento. ¿Y quieres empezar a hablar de los precios de la gasolina? Por cierto, no incluyen la inflación de la gasolina. Eso es interesante porque la gasolina ha subido un 50%. Para aquellos de nosotros que realmente conducimos, lo vemos cada vez que llenamos el tanque. Entonces, ¿qué argumentos van a utilizar para hacer campaña? No pueden no decir la verdad al pueblo estadounidense, porque pueden decir lo que quieran, pero hablar es fácil. Lo que tienen es real y la gente vive hoy en día una vida peor que cuando el patriota estaba en el poder. Suscríbete, dale clic a la campanita y a todas para seguir llevándote la información oportuna y poder enviarte un saludo personalizado de Extra News. De otro lado, el fallo de la Corte Suprema que establece que los expresidentes tienen inmunidad para los actos oficiales mientras están en el cargo fue un golpe al proceso político contra el patriota, orquestado por Joe y su Departamento de Justicia, dijo Will Scharf, abogado del patriota. Realmente no podríamos haber esperado una sentencia mejor de la Corte Suprema de Estados Unidos, dijo Scharf en un medio. Realmente confirma lo que hemos argumentado desde el principio, que es que un presidente merece una amplia inmunidad frente al procesamiento por sus actos oficiales mientras está en el cargo. Hoy eso es exactamente lo que reconoció la Corte Suprema. Estamos entusiasmados. Estamos emocionados de seguir litigando todos estos casos en los tribunales de todo Estados Unidos. Pero mientras tanto, creo que lo que hizo hoy la Corte Suprema fue asestar un duro golpe a la campaña de pugna legal contra el presidente patriota, que ha sido impulsada por Joe y sus aliados políticos. El máximo tribunal dictaminó por primera vez los expresidentes tienen cierta inmunidad procesal. La decisión por mayoría de 6-3 del presidente de la Corte Suprema, John Roberts, devuelve el caso federal sobre las acusaciones de que el patriota intentó subvertir los resultados de las elecciones en el año 2020 al Tribunal de Primera Instancia en Washington, D.C., para determinar lo que queda de la acusación contra el fiscal especial Jack Smith. El resultado significa que el patriota, el candidato presidencial republicano, probablemente no enfrentará un juicio antes de las elecciones de noviembre de este año.
Muchos partidarios del Patriota creen que el caso de interferencia electoral en Washington se construyó sobre un castillo de naipes inestable, con poco que vincule directamente al Patriota con los eventos del 6 de enero del año 2021 en el Capitolio de Estados Unidos y los esfuerzos por anular los resultados de los comicios. Incluso, en su discurso en la elipse ese día, alentó a sus partidarios a marchar hacia el Capitolio y protestar pacíficamente. Todo eso es precisamente la razón por la que la acusación, en este caso, se centra tanto en los actos oficiales del presidente patriota en el cargo. Cosas como las instrucciones que dio al Departamento de Justicia, las comunicaciones que tuvo con el vicepresidente y con los miembros del Congreso, dijo Scharf. Lo que dijo hoy la Corte Suprema es que todos esos actos, o una gran parte de ellos, merecen una amplia concesión de inmunidad porque son actos oficiales en virtud de las responsabilidades del presidente en virtud del artículo 2. No se puede tener un fiscal post hoc, después del hecho, intentando responsabilizar al presidente por cosas que hizo en su capacidad oficial mientras estaba en el cargo. Lo que eso crearía es un ciclo interminable de recriminación política y procesamiento. Nuestros fundadores querían evitar eso específicamente y es por eso que el sistema constitucional que establecieron, como lo reconoció hoy la Corte Suprema, incluye esta amplia concesión de inmunidad para los presidentes por sus actos oficiales en el cargo. Extra, último minuto. De otro lado, el Patriota celebró el fallo de inmunidad de la Corte Suprema. El Patriota dijo que el fallo desmanteló por completo la mayoría de los cargos contra mí y que este fue un día realmente negativo para Jack Smith. La histórica decisión de hoy de la Corte Suprema debería poner fin a todas las cacerías de brujas de Joe en mi contra, incluidas las no realidades de New York, las no realidades de Manhattan inventada por el fiscal de distrito respaldado por Soros, Alvin Bragg, el descarado hecho negativo de la fiscal general de New York, Tish James, el increíble negocio que he construido, y el caso no real de Bergdorf. Orgulloso de ser americano estoy hoy. La Corte Suprema desmanteló por completo la mayoría de los cargos contra mí. Joe debería ahora dejar de lado a sus perros. Nuestro país debería volver a centrarse en la grandeza. La decisión de la Corte Suprema es mucho más poderosa de lo que algunos esperaban. Está brillantemente escrita y es sabia, y despeja el horror de los juicios y no realidades de Joe. Todos ellos que se han utilizado como un ataque injusto contra el oponente político de Joe. Por eso, muchos de estos casos no reales desaparecerán por completo ahora o se marginarán en la oscuridad. Dios bendiga a Estados Unidos. Un día realmente negativo para Jack Smith, el fiscal que utilizó Joe para instar a su oponente político. Hoy, como en el pasado, la Corte Suprema le dio una paliza de alto nivel a ese señor. Sus jefes reales, Andrew Weissman y Lisa Monaco, por no mencionar a Mary Garland, cuya gran reputación una vez fue destrozada por estos personajes negativos, y su constante defensa de Joe, deben estar furiosos con él. Garland debería poner fin a esta no realidad sin fin y dejar que la gente se concentre en devolver la grandeza a Estados Unidos. La noticia más destacada del momento te la trae Extra News. De otro lado, Matthew Whitaker, ex fiscal general interino de la administración del Patriota, dijo a un medio que los demócratas están desarrollando hipótesis negativas que nunca pasarían tras el fallo de la Corte Suprema sobre la inmunidad presidencial. Whitaker se unió a un diario para hablar sobre uno de esos escenarios que apareció en el medio MSNBC, que el Patriota podría instar a un rival político con impunidad. Siguen intentando inventar hipótesis incendiarias que nunca van a pasar. Ningún presidente va a ordenar al equipo SEAL 6 que inste a un oponente, dijo Whitaker al presentador invitado Michael Green. Y eso simplemente no está en los planes. El equipo SEAL 6 también fue invocado en los medios de izquierda el lunes. Lo más probable es que, permítame darles otra hipótesis, que un presidente actual envíe a un personaje a su Departamento de Justicia a acusar en múltiples jurisdicciones al expresidente y futuro oponente político, agregó Whitaker.
Es algo que realmente pasó en la historia de Estados Unidos y estamos en medio de eso. Y es por eso que terminamos con una opinión como esta. De hecho, Whitaker agregó que la administración Joe rogó a la Corte Suprema que tomara una decisión porque nunca en la historia de Estados Unidos un partido ha librado una pugna jurídica con una virtud en contra, política, como la han hecho los demócratas contra el patriota. Se trataba del Estado de Derecho en los Estados Unidos de América. Y ya sabe, ¿hasta qué punto los presidentes gozan de inmunidad?, dijo Whitaker. Durante más de 230 años no hubo dudas de que los presidentes gozaban de inmunidad. Ningún presidente había sido acusado de ningún delito. Pero como parte de la agenda de pugna jurídica de la izquierda, acusaron al patriota en 4 acusaciones separadas en 4 jurisdicciones diferentes, 2 estatales y 2 federales. Y el fiscal especial Jack Smith fue demasiado agresivo, agregó Whitaker. Y esencialmente, al presentar su demanda en Washington, D.C., pidió que esta opinión estableciera los límites externos de la inmunidad presidencial y eso es exactamente lo que obtuvo. Muy pronto, vuelve a escuchar las noticias más relevantes en este canal de noticias.